Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo video de Abogados Online. Hoy vamos a hablar del control constitucional de las sentencias judiciales. Vamos a definir qué son las arbitrariedades y vamos a hablar, por supuesto, de la eventual creación de un tribunal de garantías. Para ello estamos con el doctor Gustavo Escabuso. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? Vamos a intentar explicar para que el público pueda comprender un poco más sobre este tipo de controles. Esto surge después del discurso del presidente Fernández del 1 de marzo, donde habló de la posibilidad de creación de un tribunal que fiscalice. Pero ¿cómo funciona normalmente este tipo de controles? Vamos a arrancar por el principio. Un juez, al menos en teoría, en cualquiera de sus instancias, en mi humilde y particular interpretación, o al menos debería ser así, lo es primero de la Constitución y después del resto de las leyes. Por ende, cuando uno inicia una demanda, ya sea en el ámbito civil o ejerce una defensa en el ámbito penal, y ve que eventualmente con lo que se resuelva en el futuro se puede llegar a violentar determinada declaración, derecho o garantía prevista en la Constitución, ya sea provincial o federal, tiene que hacer el planteo desde el BAM, diciéndole algo así al juez: mire que si usted me falla en contra o no resuelve como yo pretendo, puede estar violando tal artículo de la Constitución. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago desde el BAM, no puedo llegar algún día a la Corte. Vamos a plantear un caso práctico. Una demanda donde yo reclamo un reajuste jubilatorio. Como ese reajuste jubilatorio implica cobrar menos plata por parte, se está violando claramente el derecho de propiedad del jubilado que se trata. Entonces, yo en la demanda que pido el reajuste, en una parte de la demanda digo: para el supuesto inverosímil que vuestra señoría no hiciera lugar a este reajuste o a esta demanda, hago reserva expresa de ocurrir en su momento en instancia extraordinaria. La redacción varía, pero es más o menos así, en recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por violación de lo dispuesto en el artículo 17 creo que es de la Constitución federal, en virtud de lo establecido en alguno de los presupuestos del artículo 14 de la Ley 48. La Ley 48 es la que regula el recurso extraordinario, ley que data de 1863, que ha estado inalterada desde esa fecha. Ahora, a su vez, para llegar a eso, vos tenés que, en el caso de un juicio iniciado en el ámbito de la justicia ordinaria de una provincia o de la capital federal, tenés que agotar la instancia máxima de esa provincia. En el caso de la provincia de Santa Fe, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Entonces, ¿cómo es? Vos iniciás o ejercés iniciás una demanda civil o ejercés una defensa penal ante el juzgado de primera instancia. ¿No te gusta lo que resolvieron? O decís que es ilegal o que viola o lo que fuere, vas a la Cámara, segunda instancia. No es que existe una tercera instancia, sino que el ir a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe o de la Corte Suprema de la Nación son instancias extraordinarias. ¿Por qué? Porque en el caso del el recurso de inconstitucionalidad, vamos a remitirnos a Santa Fe porque estamos en Santa Fe. En el caso de la justicia ordinaria provincial, salió una sentencia en primera instancia que yo digo que está mal dictada o hace una mala interpretación de la ley. Voy a la Cámara confirma esa sentencia. Como yo previamente en todos los escritos sostuve el agravio constitucional, él o los, porque puede haber más de uno, en los escritos correspondientes, ante la misma Cámara que me resolvió en contra, interpongo el recurso el recurso de inconstitucionalidad provincial. Nos estamos refiriendo a la provincia de Santa Fe. Bueno, interpongo el recurso, la Cámara lo analiza
y ve si incurre en alguno de los presupuestos de procedencia. Generalmente no te lo abren. Entonces lo que te queda a vos es ir lo que se llama queja directa. O sea, vas con un escrito ante la corte y le decís, mire, para mí esta sentencia es ilegal por esto, por esto y por esto, viola la Constitución provincial por esto, por esto, por esto, y a su vez viola la federal por esto, por esto, por esto. Bueno, la corte lo analiza y ve si lo conceden directamente, vale decir, con esa queja, puede, o sea, ¿cuál es la buena señal? Que pida el expediente para analizarlo. También es excepcionalísimo que lo haga. Si no tenés una declaratoria de pobreza, te cobran un sellado que es altísimo, generalmente para rechazártelo. Bueno, entonces, esto estamos hablando todo en teoría, ¿no? Y que siga todo su trámite normal. Entonces, suponete que vos ya llegaste en queja a la Corte Provincial y no te gusta lo que resolvió la Corte y querés ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vos previamente tenés que haber hecho la reserva del agravio constitucional federal y plantear el recurso, y bueno, en ese caso, plantear por escrito el recurso extraordinario federal. No debe ser tan fácil llegar a esta instancia de la Corte para ningún abogado, ¿cierto? Para ningún abogado. Ahora, en el ámbito penal, las cosas cambian un poco porque como están en juego realmente la libertad de una persona y, ¿cómo se llama? Generalmente tienen más acceso al recurso extraordinario que en el ámbito civil. Ahora, la procedencia de este tipo de recursos son muy acotadas. Por ejemplo, una contradicción de una norma provincial con una norma federal y que en lugar de darle primacía a la norma federal, le dan primacía a la norma provincial. Un ejemplo que puede llegar a darse es acá en Rosario, con este tema de la alcoholemia cero. Lo traigo a colación para que la gente entienda más o menos cómo funciona el tema. Aparentemente, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario va a sancionar una ordenanza que diga que uno no puede consumir alcohol para manejar. Eso contradice la Ley Nacional de Tránsito, que dice que yo puedo, hasta con 0,05 gramos de alcohol en sangre, puedo hacerlo normalmente. Eso no es caprichoso, eso los legisladores argentinos lo sacaron de un informe de la Organización Panamericana y de la Organización Mundial de la Salud, que hasta ese influjo, bueno, pese a esta circunstancia, parece ser que se va a sacar una ordenanza en ese sentido diciendo que yo solamente puedo conducir con 0,00 gramos de alcohol en sangre. Bueno, esa ordenanza sería eventualmente inconstitucional porque contradice lo que dice la norma dictada por el Congreso de la Nación. Porque que yo sepa, a una norma del Congreso de la Nación lo modifica otra norma del Congreso de la Nación, no una ordenanza de la Municipalidad de Rosario. Bueno, ¿qué va a pasar? Supongamos que a mí me sacan el carnet, me mandan el auto al corralón y yo impugno esa medida. Puedo llegar hasta la Corte Nacional y lograr que esa ordenanza se declare inconstitucional por esto que estoy diciendo. El argumento que utilizan los que están a favor es que tenemos que hacer algo contra los borrachos. Y si la ley federal dice eso, bueno, pero existe la autonomía provincial, entonces, y la Constitución consagra la autonomía municipal, entonces nosotros podemos contradecir normas federales. Mentira. Y no es que yo defienda a los borrachos, estoy defendiendo el orden jurídico establecido. Bien, si llego a la corte entonces y el resultado no es lo que yo espero, realmente me parece que no es correcto, entonces ahí llegaría el turno de hacer intervenir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, cuando agotaste la vía nacional, así como agotaste la vía provincial para llegar a la Corte Nacional, agotada que fue la vía en la Corte Federal, ya sea por la vía que sea, o sea, ya sea que vos planteaste el recurso y te lo rechazaron, porque no te lo abre la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe,
vas en queja ante la Corte Nacional, la Corte Nacional te sigue rechazando tu planteo, ahí vos quedás habilitado por ir a la Comisión Interamericana. Porque, en primer lugar, la Convención Americana está incorporada en nuestra Constitución conforme lo establecido en el artículo 75, inciso 22 de la misma, que establece entre las funciones del Congreso la ratificación y puesta en aplicación y la incorporación al texto constitucional de los distintos tratados internacionales de derechos humanos. ¿Y por qué se aplica en la provincia de Santa Fe? Porque hay un artículo que es el número 20 de la Constitución Provincial que dice que se garantiza a los habitantes de la provincia los mismos derechos que consagra la Constitución Federal. Y en todo este recorrido, entonces, ¿cómo funciona el Tribunal de Garantías que se pretende instalar? Aparentemente, de lo que se infiere de lo que dijo Fernández, se escindiría de las funciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el tratar los casos de arbitrariedad manifiesta. ¿Qué arbitrariedad manifiesta al día de hoy? Lo que la Corte dice que es una sentencia arbitraria. Una sentencia arbitraria, aquella que le falta la debida fundamentación o que no tiene, o sea, se supone que vos cuando obtenés una sentencia, esa sentencia tiene que estar debidamente fundada. Si no es coherente con lo que se trató en el expediente, o sea, te condenan o te sentencian en contra arbitrariamente. Básicamente es eso. Entonces, ellos lo que dicen es, como esto es una creación pretoriana de la Corte, o sea, la Corte por jurisprudencia fue la que estableció que se entiende por arbitrariedad. Vos fijate que la doctrina de la arbitrariedad de los años 50 y nunca se lo reglamentó legalmente. La virtud que tendría esta ley que establecería qué es la arbitrariedad. Y a la Corte solamente le quedarían las facultades que legalmente establece la Constitución y la Ley 14. La Ley 48, perdón, que es la que regula el recurso extraordinario. Ahora, el problema que yo le veo es que pasaríamos de un control constitucional unifronte, todo concentrado en la Corte, a uno bifronte. Esa ley no está modificando la Constitución al modificar el control de constitucionalidad, porque no había ningún problema si ese Tribunal de Garantías estuviera subordinado a la Corte Suprema. Ahora, si está en el mismo nivel de la Corte Suprema, ya la Corte Suprema deja de ser el Tribunal Supremo del país para ser el Tribunal Supremo del país para determinadas cosas, y la Constitución no dice eso. Claro, el tema es que esto surge a partir de la conducta de algunos jueces que, lejos de remitirse a cumplir con la ley, a dictar una sentencia imparcial, se asocian a ciertos partidos políticos, o sea, ofician de operadores políticos para que algunos partidos puedan dar curso a algunas acusaciones, muchas de ellas generadas en un medio de comunicación con escasas o nulas pruebas, transformándose luego en una sentencia con el único fin de derribar a un adversario político. Esto existe, ¿verdad? Sí, existe, pero existe en los dos lados, digamos. Digo, no es patrimonio de un sector sí y de un sector no. Lo que me dan risa, los dos sectores, que hablan como si los dos fueran carmelitas descalzas, y me da risa como también cuando el fallo los beneficia a un juez probo, cuando no lo beneficia a un corrupto. Bueno, las reacciones son lógicas y esperables. El tema es si verdaderamente podemos confiar en un juez que está politizado. A ver, te doy un ejemplo que viene como anillo al dedo. El mismo juez que resolvió la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner cobrara la pensión como expresidenta y la pensión de su marido, que es un juez federal, es el mismo que rechazó in limine un amparo planteado por un jubilado que pidió que no se le aplicara la actual fórmula a su jubilación porque perdía frente a la inflación. Otro ejemplo que te doy, en el gobierno de Macri, para que vean que no es que me enanco en uno y justifico otro, la doctora Hayton de Nolasco planteó un amparo contra
el artículo de la Constitución que dice que los ministros de la Corte, al cumplir 75 años, necesitan un nuevo acuerdo del Senado para seguir en su puesto. Zaffaroni, criticado en muchos aspectos, cumplió los 75 años, renunció porque no quería someterse a un nuevo acuerdo del Senado. La doctora Hayton de Nolasco, y pese a que fue nombrado con esta Constitución en vigencia, planteó un amparo, anclándose en el caso de Faid, pero Faid había sido nombrado conforme al régimen de la Constitución de 1853. Ahora, algunos dicen, yo no lo tengo muy en claro, que con la sanción de una nueva Constitución, la que pasa a ser la nueva Constitución esa, independientemente de cuando vos seas... Pero Faid al menos tenía ese elemento para plantear lo suyo. En el caso de la doctora Hayton de Nolasco, no. Y, ¿cómo se llama? Y da la casualidad que el juez que resolvió ese amparo estaba en las mismas condiciones que la doctora Hayton de Nolasco, con lo cual ese juez tendría que haberse abstenido de intervenir. Y el gobierno nacional, como la doctora Hayton de Nolasco le estaba fallando a favor en algunas cosas, el gobierno desistió de recurrir esa sentencia, con lo cual derogaron una cláusula constitucional por fallo judicial, lo que es cuanto menos una barbaridad. Eso motivó que el Procurador General del Tesoro, que es el asesor jurídico principal del Poder Ejecutivo Nacional, designado por Macri, Carlos Balbín, renunciara a su puesto. Porque le pasaron por escrito las instrucciones para que vea que hay de todo acá, ¿no? No, perfecto, pero el tema es cuando esa arbitrariedad llega incluso a las sentencias de la propia Corte. ¿Quién controla esto? Es un viejo, ¿quién controla? Los controladores. Y bueno, pero siempre vos vas a tener una instancia. ¿Y qué pasa si la arbitrariedad llega a la Comisión Interamericana? Te subo la apuesta. Vas a la Corte Interamericana, pero a la Corte Interamericana solamente llegan estados. ¿Cómo es? El justiciable va con su planteo a la comisión. No te gusta y querés ir a la Corte, tenés que hacer una demanda contra la Argentina. Y si recurrimos a la Comisión Interamericana, esperemos que esta no esté también politizada. Hay institución que no esté politizada, discúlpame. Y yo por eso sostengo, y él pública mi posición, que la manera más sencilla de solucionar todo esto, voto popular de los jueces. Lo que pasa en Estados Unidos, no en la Bolivia plurinacional de Evo Morales. Sí. O en Suiza. Suiza los jueces son electivos por voto popular. No me gusta la orientación política del juez, lo recuso. Claro, estamos viviendo una crisis importante de credibilidad de la gente en la justicia, por lo menos así lo aseveran muchas encuestas que se realizan y podemos comprobar eso, de que la justicia ha perdido credibilidad en la gente, lo cual también nos llevaría a desconfiar de cualquier tribunal de garantías que se forme. A ver, la cuestión o el concepto en crisis es si existe realmente la independencia judicial, y yo creo que no, porque nadie nace de un repollo. El ejemplo lo tenemos en nuestra propia provincia. La vicegobernadora Alejandra Rodenas, militante durante toda su carrera universitaria de la Juventud Universitaria Peronista, formamos parte del mismo centro de estudiantes, fue jueza de instrucción 12 años y hoy es vicegobernadora. Bueno, es un tema para seguir debatiendo. Nosotros desde aquí, dejamos esta inquietud tuya que puede llegar a ser realmente una alternativa para que en algún momento podamos confiar verdaderamente en la justicia argentina. Vamos a contarles a todos los que quieran comunicarse con el doctor Gustavo Escabuso. Aquí al costado aparecen todos sus datos para que puedan enviarle un WhatsApp a cualquier tipo de consulta que quieran realizarle. Y con respecto a los que nos siguen habitualmente, también pueden dejar sus comentarios aquí debajo del video, poner me gusta, compartirlo, activar la campanita que les va a avisar de próximos videos. Y hasta aquí llegamos. Nos vamos a volver a encontrar en un próximo video aquí en Abogados Online. Gracias y hasta la próxima.